Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Durante este mes de octubre, Santiago vuelve a convertirse en epicentro del arte textil contemporáneo. La segunda Bienal de Arte Textil abre sus puertas en 3 espacios emblemáticos: el Museo de Artes Visuales Mavi, el Centro Cultural La Moneda y la Materioteca UC en el Centro Cultural Monte Carmelo. Una muestra que después del éxito de su primera edición en 2023 confirma que el textil no es un arte menor ni marginal, sino una expresión fundamental que conecta tradición ancestral con experimentación contemporánea. Esta Bienal reúne artistas de Chile, América Latina y una colección proveniente de África, estableciendo un diálogo fascinante entre los distintos continentes y una profunda tradición textil, porque el tejido ha sido mucho más que un ornamento, desde los quipus de los incas que funcionaban como sistemas de registro y comunicación, hasta los textiles africanos cargados de simbolismo y narrativa comunitaria. Estas culturas entendieron que tejer es también escribir, contar y preservar memoria. La segunda Bienal explora estas conexiones mostrando cómo artistas contemporáneos retoman estas herencias milenarias para crear obras que dialogan con nuestro presente, desafían los límites entre arte, artesanía y diseño. Y finalmente un espacio donde el textil se reivindica como un vehículo de memoria, identidad y también de transformación social. Para conversar sobre esta segunda edición de la Bienal, sus claves curatoriales y el estado del arte textil en Chile, nos va a acompañar Matías Allende, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y curador de esta Bienal. Hola Matías, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación que te hacemos desde el Museo Histórico Nacional. No, muchas gracias a ustedes. Feliz de compartir con sus audiencias y con todos los miembros de este podcast. Matías, estamos por estos días con la Bienal de Arte Textil. El museo tiene una gran colección textil, así que es un tema que siempre nos interesa. Y bueno, yo tengo muchas dudas, así que te dejo a ti que nos cuentes qué es lo que está pasando estos días con la Bienal aquí en Santiago. Nosotros este octubre estamos por inaugurar, una parte ya se inauguró, la segunda versión de la Bienal de Arte Textil de Chile, BAT, que se concretiza como proyecto el 2023 con una serie de exposiciones que hubo en el Centro Cultural La Moneda, en Mavi y en Ceina. Este año nos mudamos de una de las sedes, seguimos en el Centro Cultural La Moneda, donde pueden visitar Abolir el Desierto, una colección de textiles africanos del siglo XX, enmarcados bajo el concepto del panafricanismo. Entonces ahí mezclamos historia de las ideas políticas e historia textil. Por otro lado, en Mavi vamos a inaugurar nuestra sección principal, Sobrevivir al Fuego. Artistas de Chile, América Latina y el mundo se reúnen para discutir el estado de la cuestión respecto al arte contemporáneo textil y la producción en este contexto de emergencia global. Y finalmente en la Materioteca UC, en el Centro Cultural Monte Carmelo, Tramares, Comunidades Textiles para el Futuro, que es una exposición que mezcla arte y ecología, donde vamos a poder ver representaciones de arrecife de coral chileno, una investigación asombrosa coordinada por la bióloga Celeste Kroger, donde rescata estos arrecifes desconocidos y son representados por comunidades de mujeres de la quinta región a partir de la técnica del crochet. ¡Qué hermoso! Bueno, quiero que vamos hablando de todo esto que está sucediendo en diferentes puntos de la ciudad. Ahí yo cuando investigaba antes de iniciar esta entrevista me perdía un poquito porque decía, bueno, uno está acostumbrado a que sea un solo lugar, claro, pero una bienal se maneja desde otra forma. Entonces partamos por ahí. Cuéntanos, porque esta es la segunda bienal que se hace. ¿Por qué se llama bienal? Para quienes a lo mejor no están tan familiarizados con el concepto, ¿en qué consiste hacer una bienal? Claro, las bienales tienen su trayectoria, su propia historia institucional desde
la segunda mitad del siglo XX, son eventos que se crean en el contexto de la Segunda Posguerra Mundial y que, como dice su nombre, tienen una periodicidad de cada 2 años, pero lo más importante es que plantean discusiones respecto a el estado de la cuestión de una tendencia o de un lenguaje artístico, y es un debate que se da en términos geopolíticos. Las bienales no son enclavadas en un territorio o en un solo contexto nacional. En su definición más larga y compleja tienen que ver con debates que se dan en términos transnacionales. Y por eso ejemplos como la Bienal de Venecia, que planteaba tratar de reconstruir un gusto artístico occidental a partir de la tradición que se había definido con las vanguardias durante la primera mitad del siglo XX, cómo éstas iban a cambiar y cómo éstas se iban a renovar en las posvanguardias, en la ciudad de Venecia, que sigue siendo la Bienal más antigua hasta el día de hoy. Después la Bienal de La Habana, que tiene un sentido ideológico detrás, cómo mostrar una solidaridad tercermundista, pero también bajo el alero del socialismo soviético, como también había expresiones artísticas allí que disputaban la modernidad capitalista. Y otro ejemplo que para nosotros es fundamental, la Bienal de Sao Paulo, que ocurre en paralelo a nuestra humilde Bienal, es una Bienal que también nace bajo las definiciones teórica e histórica de Mario Pedrosa, que para Chile es un historiador muy relevante, sobre todo porque es el fundador del Museo de la Solidaridad. Entonces, estos ejemplos que nombro son ejemplos donde las bienales inciden en discusiones que son más amplias y que ojalá convoquen no solo al público nacional o plurinacional, como ustedes prefieran definirlo, sino que regional, continental, mundial, o sea, entrar en una discusión mucho más amplia. Y bueno, y en este caso, en la Bienal, que ya decíamos está en diferentes partes de Santiago, ¿cuál es el tema que los convoca? ¿Cuál es ese eje central que une estas exhibiciones, este diálogo, como tú decías? Este año nosotros trabajamos una idea que proviene de un texto de las crónicas del Estado y el Buen Gobierno de Felipe Guamampoma Ayala. Felipe Guamampoma Ayala es un cronista de la época colonial, un príncipe inca. Es el que cuando uno piensa como en dibujos de la antigüedad de esa época, claro, son hechos por él. Y de hecho en sus crónicas él es muy generoso. Él decía que en el momento en que llega el ejército de Pizarro al Cusco, el ejército empieza a buscar el oro, le pregunta a Atahualpa dónde está el oro, y Atahualpa le dice, bueno, está ahí, agarren lo que quieran, porque los incas temían que tomaran sus posesiones más ricas, pero sus riquezas no estaban en el oro, sino que estaban en los textiles. Porque los textiles contenían la tradición, un conocimiento acumulado que va desde sus técnicas de matemáticas, no son las matemáticas que nosotros, las matemáticas algebraicas que nosotros conocemos, sino que formas de contar que son propias del incanato, formas de comunicarse, de compartir conocimientos a larga distancia, que se hacía a través de nudos. Y ahí, bueno, la figura del quipu como herramienta epistemológica va a ser trascendental. Por eso Atahualpa, cuando llega al ejército, lo primero que hace es tratar de esconder los textiles. Finalmente, bueno, sabemos, los textiles sobrevivieron muy poco. Y esa anécdota, que es una anécdota muy poderosa, nos conmovió y nos pareció que era algo a atender en este contexto como de reactivación de las guerras, un contexto que también es muy crudo como para la preservación de conocimientos más orales de tradición doméstica. El textil tiene una cosa de un conocimiento que se comparte por la oralidad y que además ha sido todo el tiempo bastante menospreciado dentro de las jerarquías artísticas. Su supervivencia ha tenido un rol más íntimo. Nosotros queríamos que en esta versión
demostrar, no, sobrevivir al fuego no es un llamado a un ser y estar ahora, sino que más bien demostrar cómo el textil ha sobrevivido ya al fuego, o sea, desde los quipu hasta técnicas que tienen que ver con el crochet doméstico, al arpillarismo que mostramos en la primera versión. En esta versión vamos a tener desde cestería mapuche a tapicería de gran formato, de pequeño formato, estandartes que vienen de Italia con consignas políticas. También reinterpretación de las gráficas mapuche a partir del videoarte o de videos inmersivos, exploraciones técnicas como las que hace Carolina Irarrázaval, que son muy preciosas y que tienen muy poca circulación, entonces nosotros queremos poner en circulación esa diversidad de técnicas e investigaciones textiles. Matías, bueno, y aquí irnos un poco más atrás para seguir con esto que nos explicabas recién, ¿eh? ¿Cómo comienzas tú a vincularte desde el mundo del arte con los textiles? Porque como tú nos has dicho, o uno ve como público, a veces ocupan muy poco espacio en lo que se exhibe, ¿no? Se dejan un poco de lado, a pesar de esta tremenda importancia histórica y estética que han tenido a lo largo de la cultura, de que los humanos estamos caminando aquí por el planeta. ¿Cómo te fuiste vinculando con este maravilloso mundo de los textiles? Como en términos personales, yo soy un consumidor apasionado del arte textil. A mí me gusta mucho el arte textil y siempre me gustó desde la época de la escuela, cuando yo hice historia del arte. El arte que más me gustaba era el textil. La carrera de historia del arte es parte de la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, es decir, nuestros compañeros son los artistas, que es una singularidad dentro de las escuelas de arte de América Latina. Entonces el taller que yo me iba a meter, iba a husmear, era el taller de textil. Si bien tenía amigos de los otros talleres, por supuesto, pero ese me llamaba la atención, una cosa más de guata, qué sé yo, de curiosidad real. Y después en términos investigativos yo empecé a trabajar muy tempranamente en este medio. Antes, ya en cuarto año yo estaba trabajando en el MAC como investigador en el Museo de Arte Contemporáneo. Lo que derivó, yo trabajé muchos años allí, hicimos el catálogo razonado, donde yo soy uno de los redactores principales, y me llamó la atención la relevancia que tenía el arte textil en la colección del museo. Y por otro lado, yo empecé a consagrar mi investigación justamente en la creación del Museo de Arte Contemporáneo, que terminó en mi tesis doctoral. Y uno de los resultados que obtuve a partir de la investigación es el vínculo íntimo que hay entre las artes aplicadas en la creación del Museo de Arte Contemporáneo y de los oficios o de las artes industriales en la concepción misma de la contemporaneidad artística, en la idea de contemporaneidad artística que se utilizaba en los años 30 y 40, antes de que se expandiera la vulgata estadounidense que define la contemporaneidad artística hacia los 60. En América Latina había una circulación de lo contemporáneo que era previa, era de los años 30, 40, muy fuertemente influenciada por el campo cultural francés no vanguardista, porque ahí hay que distinguir esas líneas de discursividad artística. Entonces, sí, el textil y los oficios tienen un rol fundamental para mí de gusto y de investigación. Han estado a lo largo de tu trayectoria. Matías, bueno, mencionabas que en el Centro Cultural La Moneda está en esta colección de textiles de África, este proceso que vamos a poder ver los próximos días en el MAVI y también lo que está ocurriendo en el Centro Cultural Monte Carmelo con diferentes temáticas. ¿Cómo fue este trabajo de curatoría, de unir todo esto, de buscar las piezas, de decir, porque eso es un poco lo que a veces no conocemos como público y nos encanta que nos cuenten aquí en este espacio ese tras bambalinas de todo el trabajo que sucede antes de que uno esté ahí viendo las exhibiciones? Cuéntanos cómo se eligió, sobre todo me interesa en el MAVI, como yo decía, a veces tenemos más en mente los artistas que se dedican a, no sé, a hacer instalaciones o pintura, pero conocemos poco de quienes están marcando tendencia en el mundo de los textiles. Entonces, ¿cómo fue este trabajo de unir además estos temas, hacer la selección, convocar artistas, cuáles son?
Todos quienes trabajamos en la Bienal somos bastante investigadores autónomos de las artes textiles, o sea, buscamos artistas, nos interesa, los seguimos y tenemos un trabajo de investigación en ese sentido bastante horizontal. Todos nos compartimos los nombres, nos compartimos las obras que nos gustan. Es un equipo pequeño, no somos más de 7 personas, entonces la verdad es que la comunicación es fluida y constante. Entonces hay un momento en el cual decidimos hay que empezar a cerrar las listas de artistas y ahí empezamos a trabajar. Sobre todo, te diría más que lista de artistas, nosotros trabajamos con listas de obras. A nosotros nos interesa relevar la investigación textil desde el objeto y desde la relación entre el objeto y las audiencias. Creemos que se ha tendido en los eventos artísticos a dar una plaza sin duda relevante, pero preponderante a la figura del artista, que es una figura sin duda relevante, pero la consumación de la experiencia estética y artística es en el momento en que el objeto se relaciona con el espectador, no cuando el artista se relaciona con su objeto. Entonces nosotros lo que hacemos es más bien listas de obra. Por eso nosotros comisionamos muy poca obra y trabajamos con obras ya realizadas. Entonces, finalmente convocamos esas obras a relacionarse entre sí. Y también, ¿por qué? Porque eso nos permite romper el campo del arte contemporáneo. Tiene una cuestión muy elitista y tiene una cosa muy cerrada. Y convocar objetos y no artistas nos permite recurrir a otros lugares. O sea, va a haber artistas increíbles de la historia del arte textil chileno como Carolina Irarrázaval, Jimena Somoza, o artistas internacionales del arte contemporáneo como Marinela Senatore, Bernardo Yarzún, Lucrecia Leonti, que acaba de abrir una muestra en Malva individual, pero también artesanas, la artesana Huilliche Mapuche, Andrea Quintuyanca, va a haber una oficina de diseño, Malfatti, que es un dúo de artistas de Pichilemu, que tienen unos tapices increíbles de gran formato, no te los puedo nombrar todos ahora, pero la verdad es un momento interesante de reunión de obra contemporánea, desde cosas súper tradicionales del todo innovadora. No sé, también ahora estoy viendo en el montaje a Aurora Castillo montando su trabajo de tejido con fibras de plástico, fibras artificiales que replican organismos unicelulares y formas de autosubsistencia de microorganismos. Qué espectacular, ¿eh? Porque uno se queda a veces, claro, si es que no lo ve y no tiene toda esta información que tú hoy día nos compartes, se queda como con formas muy tradicionales. Si hablamos de tejido, inmediatamente pensamos en lana, crochet y ya está. Ahora tú nos cuentas esto. Bueno, eso es lo interesante de disfrutar de estas ocasiones como una bienal, de ir a ver qué está pasando y de toda esta creatividad inmensa. Volvamos un poquito a lo mejor a lo que yo entiendo más tradicional, como lo que está pasando en el Centro Cultural de la Moneda con los textiles de África. Bueno, nos contabas al inicio, ¿no? De más o menos de dónde venían. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo llegas a ello? ¿Qué historia nos cuenta? Porque África es realmente como muy reconocido por su colorido, textiles en general. Sobre abolir el desierto, bueno, fue una coincidencia increíble y virtuosa que se dio en que nosotros hace ya varios años queríamos trabajar con la colección Josegers, que es una colección conformada por obras textiles del mundo entero. Están representados los 5 continentes, cientos de culturas, y esta colección hace un par de años fue donada por fundador Edward Shaw, que fue un historiador del arte estadounidense muy relevante, fallece, está casado con Bernardita Segers, quien es artista e investigadora textil. Ella, una vez que fallece, decide donarlo a la Universidad de Talca para profundizar y acrecentar este trabajo que está haciendo la Universidad en Talca de ampliar la colección y también darle un espacio de visibilidad. Es conocido el trabajo que ellos tienen respecto al Parque de la Escultura, donde está el friso de Matilde Pérez, Federico Ale, Carlos Ortúzar.
pero además ahora tiene la colección de textiles del mundo, y lo que hicimos como Bienal fue trabajar específicamente con un grupo de obras provenientes de África, un poco para recortar la investigación, para no hablar de toda la colección, porque para eso necesitaríamos dos museos juntos y decir, sí, es gigantesca. Entonces decidimos trabajar con África y con el siglo XX. Si bien hay algunas excepciones, porque bueno, eran piezas que eran imposibles de no exhibir, lo que quisimos fue mostrar la diversidad y la riqueza cultural, material, técnica que tiene el continente africano, sin homogenizarlo, sin decir África como si fuese una sola cosa, sin volver necesariamente a esta historia de colonialismo, esclavitud, hambruna, que es una suerte de cliché respecto a un África que es muy rica, que es muy colorida, que técnicamente es muy compleja dentro de la historia del arte textil. Entonces, más que investigando, buscando una solución para no caer en esta homogeneización, se nos ocurrió apelar al concepto de panafricanismo, que dentro de la historia de las ideas políticas es un concepto que además está muy hermanado con el latinoamericanismo, dentro de lo que en la segunda mitad del siglo XX se va a conocer como el tercer mundo. Entonces ese panafricanismo que tenía un origen culturalista alrededor de otro concepto que es la negritud, planteado por M. S. Ser, nosotros preferimos superar ese debate, recoger la obra de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah y Frantz Fanon, quien este último dice hay que abolir el desierto, y cuando lo dice no solamente lo piensa en términos, porque la frase completa es hay que abolir el desierto y botar el último bastión colonial. Él no lo dice únicamente en términos simbólicos, sino que también lo dice en términos reales. Él fue un héroe de la guerra de independencia en Argelia, y cuando está hablando del desierto también está hablando del Sahara, que los países que en África han conquistado su independencia suban el Sahara y lleguen a apoyar a la población argelina. Para nosotros esa idea de panafricanismo que supera el culturalismo y se vuelve un proyecto político, un proyecto de solidaridad entre pueblos y naciones, nos parecía que era una manera muy bonita de convocar todos estos textiles del siglo XX, y además el año del centenario de Frantz Fanon, entonces era como un doble acierto. Qué espectacular este mundo textil que nos lleva a África, ¿no? Partimos con esta historia, tú hacías alusión a Huamán Poma, todo lo que significaron los textiles en el Imperio Inca, vamos a África, bueno, y nos queda muy poquito tiempo, pero quería ver si conversábamos con detalle también de Monte Carmelo, de la exhibición en específico que hay ahí que nos decías está relacionada con Arrecife, aquí, de Chile. Tramares, Comunidades Textiles para el Futuro, es una muestra que reúne dos proyectos: Tramares Tejiendo Arrecifes y Tramares Biobasados. Son una investigación que coordina la bióloga Celeste Kroger y que investiga los arrecifes de coral mesofóticos, espero decirlo bien porque es una palabra biológica muy difícil, y que son arrecifes de coral que se crean en las profundidades del mar chileno, en agua fría y sin la luz del sol. Entonces, los colores que tienen no son a consecuencia de la fotosíntesis, sino que de otros procesos biológicos complejos que vamos a poder descubrir ese día, y que una de las cosas que a nosotros más nos ha gustado ha sido que es una obra que sigue creciendo, que sigue incorporando comunidades de mujeres. Partió con las comunidades que están ahí alrededor del ESIM en Las Cruces, y que fueron expandiéndose a los distintos lugares de Chile. Ahora en esta, en verdad, tercera etapa, porque se incorpora a Tramares biobasados, el crochet ha incorporado otros tipos de materiales, de hecho, como dice su palabra, biobasados. Ya no se ocupa la lana, sino que materiales que tienen que ver, por ejemplo,
con la elaboración a partir del alginato de sodio, es decir, con algas, se puede crear materiales textiles, o sea, hilos y materiales similares para poder generar los crochets, y también eso nos lleva a una reflexión que es inevitable dentro del mundo textil, que es la sobreproliferación de indumentaria, de objetos, y cómo el teñido, aunque sea industrial, sigue contaminando muchísimo el agua. Entonces, de ecología dentro de la Bienal es algo que es ineludible. Bueno, creo que es un tema que ya el arte no deja pasar, siempre está presente, aunque el tema central sea otro, es algo que siempre se está incorporando. Matías, antes de despedirnos, danos las coordenadas para disfrutar de esta Bienal Textil. Bueno, pueden visitar Abolir el Desierto en el Centro Cultural La Moneda. Desde hoy mismo está abierta hasta el 15 de marzo. Es decir, que todo el verano van a poder ver estas piezas que vienen desde África. En el MAVI inauguramos este 14 de octubre y cierra hacia finales de diciembre de este año una veintena de artistas contemporáneos de todo el mundo con obras muy increíbles y muy diversas entre sí, alrededor de esta provocación que es sobrevivir al fuego. Y finalmente, desde el 25 de octubre, Tramares, en la Materioteca UC, en el Centro Cultural Monte Carmelo, donde vamos a poder ver este cruce entre ecología, arte y biomateriales. Así que nada, muy invitados, y esa muestra queda hasta mayo, así que la idea es que vayan a verla muchas veces. Qué bueno, gran panorama para el verano, y que además uno se puede dar el tiempo de ir a un lugar primero, luego al otro, y así ir siguiendo la pista a esta Bienal Textil. Matías, muchísimas gracias por compartir con nosotros este precioso trabajo que están haciendo con la Bienal. No, gracias a ustedes por la invitación, y espero que no sea la última vez de poder conversar. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.